Ahora vamos a aprender a cambiar verbos a adjetivos. Esto es un truco muy útil para ustedes porque así ustedes pueden aumentar su vocabulario mucho, porque cada verbo que ustedes saben podemos convertir en un adjetivo. Entonces, los objetivos para esta presentación es, primero, crear un adjetivo de un verbo y segundo, cambiar el adjetivo para concordar con el sustantivo que describe. So in this presentation, we're going to learn how to turn verbs into adjectives, which is a very neat trick because it means that for all the vocabulary you have that are verbs, you can now turn those words into adjectives. So the goal is that you learn how to do that, and that, of course, because it's an adjective, that you change the adjective so that it matches or agrees with the noun that it describes. Vamos a empezar hablando de verbos. La forma neutral de un verbo es un infinitivo. En inglés, esta palabra, el infinitivo, marcamos con la palabra to. Por ejemplo, to kidnap o secuestrar. El infinitivo en español termina en AR, ER o IR. Pero en inglés empieza con la palabra to. Secuestrar es un infinitivo en español. To kidnap es un infinitivo en inglés. En los tiempos perfectos, como en el presente perfecto, o el pluscuamperfecto, o el futuro perfecto, usamos dos verbos. El verbo haber y un participio pasado, que es otra forma de un infinitivo. Podemos tomar un infinitivo como secuestrar y cambiar secuestrar a un participio pasado. Por ejemplo, han secuestrado. Han es una forma de haber, es el presente, quiere decir they have. Secuestrado es un participio pasado, quiere decir kidnapped. Entonces, han secuestrado significa they have kidnapped. Podemos usar el participio pasado, por ejemplo, la palabra secuestrado, como un adjetivo, simplemente al cambiar la terminación. Por ejemplo, en esta oración decimos, la doctora Montoya fue secuestrada. Usamos el participio pasado, secuestrado, pero cambiamos el final porque la doctora Montoya es una mujer. Dr. Montoya was kidnapped. We took the past participle, secuestrado. Here it's a verb. And by putting it after the verb ser and changing the ending to match the gender and number of our subject, of the noun that it modifies, we have actually now just turned a verb into an adjective. Para repasar cómo se hace un participio pasado, primero tenemos que tomar el infinitivo, por ejemplo, picar, y quitamos la terminación. Entonces, picar se convierte a pic. Detener se convierte a deten. Después vamos a agregar las siguientes terminaciones. Si es un verbo AR, terminamos el participio pasado con ado. Picado. Si es un verbo ER, terminamos el verbo con ido. Por ejemplo, detenido. Y si es un verbo IR, también terminamos el participio pasado con ido. Por favor, recuerden que hay formas irregulares. RevMac PhD es nuestra manera de recordarlas. R, roto, para romper. E, escrito, para escribir. Ver, es visto, para ver. B, es vuelto, para volver. M, es muerto, para morir. A es abierto para abrir, C es cubierto para cubrir, P es puesto para poner, H es hecho para hacer, D es dicho para decir y la otra D es devuelto para devolver. Pero también representa cualquiera de estos verbos, si ponemos un prefijo antes. Entonces, devuelto es devolver. Predicho o predecir sería predicho, componer sería compuesto, etc.
Ahora, yo quiero que ustedes saquen un papel y traten de escribir los participios pasados de estas palabras de vocabulario de la película Hombres Armados. Yo les voy a dar 30 segundos para escribir los participios pasados. Simplemente van a cambiar estos infinitivos a participios pasados y tienen 30 segundos. Ok, entonces como doler es un verbo ER, la respuesta sería dolido. Herir es un verbo IR, la respuesta es herido. Mejorar es un verbo AR, entonces el participio pasado es mejorado. Salvar, salvado. Pecar, pecado. Predicar, predicado. Abrir, abierto. Esconder, escondido. Refugiar, refugiado. Ahora, el participio puede ser un verbo o el participio pasado puede ser un verbo o un adjetivo. Entonces, ¿cómo sabemos que es un verbo y cómo sabemos que es un adjetivo? Aquí hay las maneras de saber esto. Cuando es un verbo, va a seguir una forma del verbo haber. Por ejemplo, han abierto un claro. They have opened a clearing. Note that the word have is a key word in the sentence. It is actually the helping verb, and it's what marks it as a perfect tense. This is the present perfect. Han abierto, they have opened a clearing. Habíamos escondido en la selva. We had hidden in the jungle. Habíamos escondido is the pluperfect or the pluscuamperfecto. It is a perfect tense because it's got a form of haber and a past participle. Habrá predicado el evangelio usando el drama. He will have preached the gospel using theater. This is the future perfect. El futuro perfecto usa la forma del futuro del verbo haber. Cada participio pasado sigue un verbo, una forma de haber. Por eso es un verbo. Y como es un verbo, cada participio pasado siempre termina en O. Siempre. Porque es un verbo. Ahora, ¿cuándo es un adjetivo? Es un adjetivo cuando sigue un sustantivo. Por ejemplo, la mujer embarazada, los niños heridos. Mujer y niños son sustantivos. So woman and children, those are both examples of nouns. The adjective has to match the noun. La mujer embarazada. Los niños heridos. So if it follows a noun, it's an adjective. Cuando sigue el verbo ser, es un adjetivo. Doctor Fuentes y su grupo fueron detenidos por el ejército. Fueron es una forma de ser. Y también cuando sigue el verbo estar. Los doctores no están en los pueblos porque están secuestrados. Secuestrados sigue el verbo estar, entonces es un adjetivo. Y recuerden que cuando es un adjetivo, tiene que concordar con el sustantivo que describe. Because secuestrados is an adjective, it has to match doctores. Because secuestrados, kidnapped, matches the word doctores. Or here, detenidos matches Dr. Fuentes and his group. Because that's plural and masculine, so detenidos will be plural and masculine. In these cases, all these past participles are now adjectives. Ahora ustedes van a poner esto a práctica. Yo tengo aquí oraciones. Ustedes van a cambiar los verbos a un adjetivo. So you're going to change the verbs in parentheses to be an adjective that will fit in these sentences. Remember that you are not conjugating these verbs. You're just merely changing a verb into a related adjective form. I'm going to give you 20 seconds.
Muy bien. Entonces, las respuestas deben ser: los indígenas refugiados se esconden en la selva. The fleeing indigenous people, or the fleeing natives, hide themselves in the jungle. Indígenas, I know it might look masculine to you because it might look feminine to you because it ends in an AS, really is masculine. Los indígenas refugiados. La pierna de la mamá fue herida por un pedazo de metal. The mother's leg was hurt by a piece of metal. Herida es femenina porque describe la pierna. Las almas de los campesinos están salvadas, pero sus cuerpos, that should be sus, pero sus cuerpos no. The souls of the farmers are saved, but their bodies are not. Salvadas es femenina y plural porque almas es femenina y plural. Ahora, por favor, completen la actividad en Moodle que se llama La Voz Pasiva, Paso 2. Please go to the Google Form activity on Moodle called La Voz Pasiva, Paso 2, so we can see how much you learned from this activity.